sos un artista, estabas cantando, plena canción, me vistes y te acercaste cantando con el micrófono en la mano y me diste la mano. Y dije, wow, pero este tipo... son gestos que, te reitero, para vos son insignificantes, pero no lo son para esa gente que sabe valorarte, que sé el momento que estás, que tu agenda es totalmente completa y no te dan los tiempos. Pero fíjate, no te dan los tiempos y hoy, cuando el reloj te está indicando 23 y 27, estás aquí en nuestro programa. Entonces, eh, decirte si te cambió la vida este momento hermoso que estás viviendo es solo formalidad. Nada más quería aclararte eso porque gracias. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar 2 temitas más y seguimos charlando. Esos locos bajitos y amor desolado. ¿Cómo no? Vamos a saludar a Alejo y Belén, que está con toda la familia escuchando también. Mandamos un saludo. Y a Gustavo Giordano y su mujer, que cumplen años de casado. 33 años de casado. Así que le mandamos un abrazo, besote. un abrazo. Es más, este tema, Esos locos bajitos, se los dedicamos a ellos. ¿Te parece? ¿Cómo no? Continuamos en Sonido de Radio con este lujo. Jorge Vázquez. Jorgito, la gente quiere saber cómo es Jorge Vázquez, espíritu y alma, corazón y vida. A ver. Mi vida es un tango. Tu vida es un tango. Mi vida es un tango, es así. Por momentos es melancólica y triste, y por momentos es un poco más milonguera. Es la vida. Totalmente. Es la vida. ¿Qué es cantar para vos? Mucho, expresar muchas cosas que uno a veces... a mí me gusta elegir canciones que las letras me lleguen. Me gusta elegir canciones que... Por más que sea una canción... cuando yo tenía grupo, por ejemplo, nosotros elegíamos canciones románticas que las transformábamos en un poco más movidas. Lo que, bueno, después fue el furor de agarrar las canciones lentas y transformarlas en cumbia. Nosotros lo hacíamos. Me gustan las canciones que las letras dicen algo. Y el hecho de cantar, yo creo que hay una cosa que le escuché a José José que se quedó sin voz, que dice: desgárrame las manos, ponme callos en los pies, pero no me dejes sin voz, porque es como para dejarme sin el corazón, ¿no? Entonces, calculo que todos los que cantamos tratamos de exteriorizar todas las cosas que muchas veces no podemos decir habitualmente. Es como ahora la gente, viste, que se anima a decir las cosas, pero por WhatsApp, no personalmente. Exacto. Total, después a lo sumo le agregas un jaja y ya está. Y lo arreglas. Y queda bien. Exacto. O le pones, no, fue en broma, pero bueno. Muchas veces creo que nos pasa eso, ¿no? Tratamos de, los que cantamos, intentamos, o por lo menos lo que me pasa a mí, lo comparo mucho con la pelota. Son esas, así cantes 1 hora, 2 horas, 3 horas, te olvidas de todo. Te olvidas de todo. ¿Y qué cosas te enojan, Jorge? ¿Qué es lo que más te fastidia? La falta de educación me fastidia. Creo que si nosotros fuéramos más educados todos, un poco más tolerantes todos, nos iría mejor en un montón de cosas. Y mucha gente, a veces me enoja también la gente que le cambia las comas o pone los puntos donde no van, y cuando vos querés decir algo, al cambiar una coma o cambiarle un punto, eso queda como desvirtuado. Esas cosas me enojan bastante. Creo que depende de uno también, ¿no? Depende de que uno después esas cosas, cuando le cambias el punto, la coma, lo que sea, vos tengas la posibilidad de aclararlas. Es así. Bien. ¿Recordás cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Sos de llorar? Yo sí, yo me emociono por cualquier cosa, sí. Sí, no lo oculto. Ahora, bueno, ahora cuando estuve con el Puma, nada, me emocioné.
lo vi a él tan emocionado como... Y yo no lo podía ocultar, o sea, son cosas que... darle un abrazo, que me abrazara, que me dijera todas las cosas que me dijo. eh, bueno, en algún momento seguramente lo van a ver porque lo vamos a subir a las redes, que todos los que quieran escribir a las redes, en Jorge Vázquez OK, en todas las redes. Instagram, Twitter, página, a la página le dan me gusta y a Jorge Vázquez OK, y ahí tienen toda la información. No, no me reprimo nada. No, no. Y con la soledad, ¿cómo te llevas, Jorge? La soledad elegida, ¿eh? ¿Te gusta? Porque hay dos tipos de soledad, y la Sí. que la vida te impone y bueno, eso es triste, ¿no? Me gusta, la acompaño con los quehaceres de mi casa. Sí, me Como gusta. por ejemplo, Todo, me gusta cocinar, me gusta todo lo que me enseñaron, lo que me enseñó mi mamá de chico. Cocinarme solo, lavar ropa, he aprendido a planchar también en los últimos tiempos. Muy bien. Sí, no, me gusta estar en mi casa solo, escuchar música, o mirar tele, me gusta. Sobre todo me gusta también meterme mucho en las canciones, escucho mucha música, de todo, ¿eh? De todo, tengo la suerte de que me guste todo, y no porque escuche Soda Stereo no escucho Los Redondos, o porque escuche a Julio Sosa no escucho a Frida Ruiz, o porque escucho a los Beatles no escucho a él. Y mi mayor ídolo es Elvis, y no por eso dejo de escuchar a los Beatles, o como vos decías, a los Rolling, ¿no? Exacto. ¿Sos romántico, Jorge? Sí, me gusta mucho la música romántica, y aparte intento ser un tipo romántico. Intentás. Intento, sí. Y a ver, No, me vamos gusta. a imaginar. No, me gusta. A mi mujer le regalo flores, me gusta ese tipo de cosas. En una noche romántica con tu señora. Se hace difícil, con los nenes se hace muy difícil, muy complicado. Pero bueno, Con Almita, ahí con está, Almita. mirá, le voy a decir a Darío que un día se quede con los sobrinos ¿Cómo no? Claro. y vas a tener una noche romántica con tu señora. ¿Qué no debe faltar? Y Darío me va a decir, ¿Qué te va a decir, Darío? me va a decir que me quede con todos los nenes también. Así él Ah, puede, claro, perdés así él ahí, puede perdés. tener. No, igual, me quedaría con gusto con los nenes, me quedo con gusto. Sí, no, trato de cuando puedo salir a comer, me gusta, ir a dar una vuelta, ir a visitar amigos, esas cosas me gusta. Creo que la familia es fundamental, ¿no? A veces, más allá de que puede haber desencuentros, como los hay en todos lados, malos entendidos, esas cosas que siempre pasan, creo que la familia es fundamental. Sin la familia, me gustaría tener a mi familia mucho más unida, me gustaría. Reniego mucho cuando las familias se unen porque pasa alguna desgracia nada más. Esas cosas no me gustan. Bien. Y está bueno que lo digas, que Totalmente. sinceres, ¿eh? Está bien. ¿Te animas a un ping-pong de preguntas y respuestas? ¿Cómo no? cortito, ¿Cómo no? ¿sí? Sí. Creo que lo hicimos una vez. Ujú.